Nuestro hermano Javier me dice, tranquilo, ¿me sabrá algo? Bueno, vamos a orar así de pie y ahorita le voy a invitar a que tome su lugar. Dios bendito, te damos muchas gracias en este tiempo, Dios, porque tú nos bendices como siempre de diferentes maneras y esta es una de ellas. Padre, estar aquí reunidos, Dios, disfrutando de este tiempo, sabiendo que tu Espíritu Santo se mueve en medio de esta congregación y Dios, en cada una, Dios, donde se invoca tu nombre, se predica tu palabra, muchas con la libertad que nosotros gozamos, otras de manera discreta, oculta, como lo tienen que hacer. Te rogamos que tú estés ahí, Señor, en esos hogares que abren sus puertas, en esos sótanos quizá, en esos parques. Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo acompañe estas reuniones de nuestros hermanos en toda la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, ahora sí, puede tomar su lugar. Este penúltimo canto estuvo muy ad hoc a nuestro tema. Dice: Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Y esto es porque, ya saben ustedes, estamos hablando acerca del reino. Y hay mucho que decir. La verdad es que este tema, no sé si sea inagotable o no, pero es muy extenso. Es más, pienso que la prédica de hoy debió haber sido la vez anterior que me correspondió presentar, porque la vez anterior hablamos acerca de el reino en el corazón de la iglesia. Y bueno, pues gracias a Dios nos habló, pero esta vez que preparé este otro sermón, de acuerdo al tema dije, este iba antes, pero bueno, no importa, no llega tarde. El título es El reino en el corazón del cristiano. ¿Y por qué pienso que estaban invertidos? Porque primero, antes de trabajar en la iglesia, antes de salir, tiene que nacer en nosotros el reino, y después de que abunda en nosotros, explotamos y lo participamos, lo trabajamos en la iglesia y hacemos planes y proyectos. Pero si no nace en nuestro corazón, pudiera ser infructuoso o con muy pocos resultados el trabajo en la iglesia. Pero bueno, no llega tarde el mensaje. Aquí estamos. Y bueno, como sabemos, y ya tiene tiempo que nuestra hermana Normis habló varios domingos acerca del corazón. Entonces, algo que se exponía es que en el corazón del hombre habitan los deseos, las emociones, los sentimientos. Y bueno, así nos diseñó Dios. Esto es normal, pero debemos de estar muy conscientes dónde es donde anida los sentimientos, los deseos. Y de hecho, recordamos que en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Que Dios mismo, si Dios no lo dijera, yo no me atrevería a afirmar esto, que el corazón es perverso, que es engañoso. Yo diría, esto, pues, ¿qué está diciendo este hermano? Si Dios
Dios diseñó así el corazón, pero lo hemos ido experimentando y sabemos que es real. La verdad es que sí es real. Y voy a mencionar un versículo que me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Pero ahorita lo veremos. Dice Mateo 5, creo que es 3. Bueno, ok. Dice, bienaventurados, sí es 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y dónde queda el tema del corazón? Bueno, este versículo, luego como que no me quedaba muy claro a qué se refería con los pobres en espíritu. ¿Será como que los menospreciados? ¿O será que los que se consideran poca cosa? ¿O a los que humillan? Como que algo así sonaba a los pobres en espíritu. Quizá no esté tan lejos la idea, pero hoy queremos que quede un poco más claro a qué se refiere. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y propiamente es una actitud que reconocemos y que le confesamos a Dios. Mi espíritu reconoce mi pobreza. Mi espíritu reconoce delante de Dios su majestad y mi bajeza en relación una con otra. Constantemente me muestro delante de Dios como muy necesitado de Él, como literal, como muy pobre. Y le miro a Él y es indescriptible su grandeza, su majestad, y me miro a mí y yo mismo me humillo delante de Dios. Estoy siendo pobre en mi espíritu, me estoy reconociendo demasiado pobre, demasiado dependiente, demasiado frágil con relación a la grandeza, a la sabiduría de nuestro Dios. Entonces vamos a quedarnos con esto. Podríamos abundar un poquito más en términos, pero creo que la idea va quedando clara lo que es ser pobre en espíritu. Reconocemos nuestro nivel y quizá ni lo reconozcamos qué tan bajo estamos con relación a la grandeza de nuestro Dios. Entonces, y tenemos un ejemplo de alguien que lo tenía muy claro. Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando apareció nuestro Señor Jesús y pues le hablaron de él, quizá algunos pensaron que se iba a poner celoso de nuestro Señor Jesús, que iba a rivalizar con él, o mínimo decir, bueno, pues ya llegó aquí mi primo, mi colega, vamos entre los dos, vamos a sacar esto adelante. Pero nada más lejos de la realidad, inmediatamente Juan reconoció. Quizá yo he llegado a cierto nivel de reconocimiento entre todos ustedes, pero hasta aquí llegué. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No tuvo que venir nuestro Señor Jesús a desplazarlo. Él sabía quién había llegado, a quién había venido anunciando, y que era el momento de hacerse un lado y de dejarle el escenario a nuestro Señor Jesús. Entonces, Juan dicen que no había otro mayor que Él en la tierra, y sin embargo se hizo un lado y dijo: es necesario que yo me haga a un lado, que yo me haga chiquito, no intentar hacerle sombra al que viene tras de mí, que en este momento pues ya iba delante de Él. Entonces este ejemplo pues nos ilustra esta actitud de ser pobres en espíritu. Reconocemos nuestro nivel.
Em, y esto lo vamos a asociar entonces con el tema del corazón. Reconocemos que somos templo de Dios. Dios habita en nosotros, en nuestro corazón. Esto lo hemos escuchado desde pequeños y no nos cuesta trabajo, pues, decir amén, asentir con la cabeza, pero de verdad es más delicado de lo que nos imaginamos pretender ser nosotros el templo de Dios, pero es una promesa y es algo que nos ofrece Dios, o sea, no es algo inalcanzable, solamente que debemos tener cuidado lo que estamos aceptando, en qué nos estamos constituyendo. Dice 1 Corintios 3, 16, 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, aquí está dejando bien claro algo, que efectivamente somos templo de Dios, no es algo que nosotros se nos haya ocurrido, Él quiso que fuera así, es un privilegio, pero sí es un privilegio con muchísima responsabilidad. Y fíjense lo que dice aquí: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto incluye a nosotros mismos. Si nosotros dañamos nuestro cuerpo y específicamente nuestro corazón lo contaminamos, estamos metiéndonos con el que ya está y ya aceptamos instituido con el templo del Espíritu Santo. Y también sabemos la importancia del Espíritu Santo para Dios. Entonces, ya hemos aceptado que Él habite en nosotros, en nuestro corazón. Perfecto. Ahora somos responsables de que este corazón, de que este templo permanezca digno de que nuestro Dios habite entre nosotros. Y cuando estaba haciendo esta reflexión, me acordé de algo que dije, tiene mucho que ver, tiene mucha relación. ¿Se acuerdan de Usías, de Uzá, cuando intentó detener o rescatar la caída del arca del pacto? Lo que le sucedió, sin amenazas, sin sentencias, sin segundas oportunidades, inmediatamente cayó muerto. Quiso tocar la habitación o lo que representaba la habitación de Dios. Era algo santo que nadie debía de tocar. Esto sucedió porque ya las cosas se venían haciendo mal. Dios había dejado instrucciones de que el arca se transportara pues con unas barras y que lo tenían que hacer los sacerdotes. Y sin embargo, pues David decidió hacerle un carruaje bonito, nuevecito, y bueno, ocurrió lo que todos sabemos. Entonces, nos queda muy claro que el arca, la habitación de Dios, era sacrosanta, no había ni siquiera que violar las instrucciones, ni siquiera para pretender rescatarla. Entonces, algo similar, hoy en día estamos siendo nosotros también, la habitación del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya empieza a dar miedito porque dices, caray, ¿cómo estoy usando mi corazón, mi mente, mis labios? ¿Qué hablo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué pienso? Y soy el arca del pacto, soy la habitación del Espíritu Santo de Dios. Entonces no deja de ser un privilegio, pero ya empieza a causar, si lo tomamos ya muy en serio, pues cierta reflexión, ¿no? Que dice que
cualquiera que destruya el templo, Dios le destruirá. Entonces, debemos estar muy conscientes de la responsabilidad que implica llamarnos y ser el templo de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya no somos dueños de nosotros, se acabó. Ya no podemos decir, bueno, pues es mi cuerpo, no, yo sabré lo que hago. Se acabó, ya no nos pertenecemos. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, pues alguna reflexión con la que me gustaría que salgamos es que somos eso, no somos poca cosa, y tenemos la advertencia bien clara de que cualquiera que haga mal uso del templo del Espíritu Santo de Dios, dice aquí algo muy fuerte que, bueno, ya lo dije, ¿no? Pero dice, Dios le destruirá a él, pero esperemos que no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí, pero hay que estar muy, muy conscientes de lo que recibimos cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Me estaba yo acordando también cuando estaba preparando el sermón acerca del fruto del Espíritu que estuvimos compartiendo domingo con domingo, que como lo dijimos en su momento, pudiera surgir la pregunta, ¿cómo sé que sí soy templo, que sí habita en mi corazón el Espíritu Santo de Dios? Entonces me acordé de lo que venimos compartiendo hace algunos domingos. Pues muy sencillo, ¿no? Decía nuestro Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y si vemos que en nosotros está abundando ese fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de longanimidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, podemos decir amén. Si estamos siendo dignos templos del Espíritu Santo de Dios, sí se está manifestando en nosotros. Y sí, exacto, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hay manera práctica de que nosotros mismos nos demos cuenta si tenemos al Espíritu Santo de Dios, o solamente pues es algo que nos han hecho creer, o nosotros mismos nos hemos hecho a la idea porque lo hemos escuchado desde niños, que Dios habita en nuestros corazones. Pero si no hay esos frutos, mi hermano, pues me temo que tenemos que reflexionar y corregir el rumbo. Y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Estamos a tiempo de corregir. Pero esto no sé, o sea, la palabra de Dios nos sirve para identificarnos, para ubicarnos. Por otro lado, dice en 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hay veces cuando leemos principalmente el Antiguo Testamento, decimos, bueno, o inclusive las bienaventuranzas, dice que no son gravosos, pero si los vemos todos, dices, ay, como que sí cuesta algo de trabajo, ¿no? Pero aquí dice que no son gravosos. ¿A qué conclusión llegamos? No son, más bien, voy a empezar por esto, sí son gravosos, es más, son imposibles de cumplir si lo intentamos nosotros solos. O sea, nada más vea los mandamientos, las bienaventuranzas, y dicen, no, pues vivimos en la casa del jabonero, en el que no cae resbala. Entonces,
yo me atrevería a pensar que son más allá de que gravosos. Pero cuando nuestro Señor Jesús dice esto, lo dice asentando, dando por hecho que el Espíritu, que su Espíritu mora en nosotros y que es la manera en que Él nos va a apoyar, nos va a fortalecer, y es la única forma en que no van a ser gravosos. Es más, que va a ser un deleite cumplirlos, salir adelante, hacer la voluntad de Dios. Pero sí es la única vía. Tomados de la mano de nuestro Señor Jesús. El reino es la experiencia de Dios en la vida diaria. Ver al mundo como Dios lo ve. Si nosotros estamos viendo al mundo de otra manera, desde otra perspectiva, ya nos desviamos. Ya no lo estamos viendo como Dios lo ve. Si estamos proyectando y haciendo planes a futuro y pues de conocer el mundo o de hacer un buen patrimonio, disfrutar de cosas que siempre quisimos, y en eso radican nuestros proyectos y nuestros planes. Ya no estamos en la misma frecuencia con nuestro Dios, ya no estamos viendo la vida como Él la ve y como quisiera que nosotros la viéramos. Entonces, todos estos son tips que nos van mostrando si estamos viviendo con la mirada en el reino de Dios, o le estamos viendo con la mirada en nuestro propio reino, ¿no? Con nuestras propias expectativas, o quizá lo quisiéramos mezclar, ¿no? Un poquito. Quizá digamos, o sea, sí, pero también, aunque no lo expresemos con nuestros labios, pero dentro de nosotros digamos, sí, pero yo también quiero vivir, quiero disfrutar. La vida se vive solo una vez, hemos escuchado, merezco ser feliz, y conceptos motivacionales, pero que nos sacan del plan de Dios para su reino y para nuestras vidas y para el rescate de muchos. Entonces, pues podemos escoger. En alguna ocasión Dios le presentó a su pueblo dos caminos y tenemos toda la libertad de elegir el que querramos. Dios nos presenta los caminos y nosotros con toda libertad elegimos cuál nos parece más excelente, si el que tiene trascendencia eterna o el que nos va a brindar placeres a corto, mediano plazo. El reino de nuestro Dios es el lugar donde andamos por fe. Lo que esperamos, lo que deseamos, por lo que vivimos, obedecemos por gusto y por amor, no por imposición. Si le batallamos es con gusto, le traemos a Dios los resultados, y aunque vengamos descalabrados y raspados y como vengamos, venimos con gozo porque traemos frutos agradables a Dios, cumplimos con lo que Dios nos mandó. Y entonces en esa relación es donde Dios se revela. Muchas veces pues queremos ver a Dios obrando algún milagro, alguna revelación, pero pues vivimos vidas tibias, un poquito con Dios, pero también otro poquito en el mundo, y a veces no vemos lo que nos gustaría, pero Dios se revela
cuando nosotros le buscamos. Obed, ¿tienes el micrófono que se lo permites a Brenda para que nos ayude con una lectura? Y bueno, le pedí a Brendis que nos lea Mateo 7 y 8. Gracias. Estas palabras como que suenan medias simples: el que busca halla y el que toca se le abrirá, y nos da la impresión como que es pues, tocar una puerta y ya Dios va a abrir, y que se te ofrece, ¿no? Y ya le pedimos, y tan simple, pero no es así. Es buscar y hallaréis. No es como que algo, imagínense cuántas cosas le hemos pedido a Dios y a veces no hemos recibido lo que quisiéramos. Y esto, bueno, es todo un tema, ¿no? Que ni vengo preparado ni lo voy a abordar en este momento, pero en resumidas palabras, es buscar, es inquirir, es escudriñar, es rascar, es esforzarnos, es esperar en Dios, es ayunar por algo que queremos traer delante de Él, y es vivir una relación con Dios, que Él esté en nuestro corazón. Y ya en estas condiciones, en este ambiente, entonces sí se cumple. El que busca halla y al que toca se le abre. O sea, Dios se revela, pero cuando estamos en una relación con Él, no nada más cuando surgen los problemas y corremos y le pedimos que nos ayude, y Dios pues ya cumple con lo que me ofreciste en tu palabra. Yo leí que si yo te pedía tú me ibas a dar, pero no estábamos viviendo antes de esta necesidad una relación con Él. Entonces, ¿cómo queremos tomar solamente lo que nos interesa en el momento en que lo requerimos? Entonces, todas sus promesas de Dios son fieles, son reales, pero también sus invitaciones, sus demandas. Contrario a esto, si no vivimos en el reino, obedecerle, como lo acabamos de mencionar, será gravoso, nos va a costar. Todos tenemos debilidades, inclinaciones, y vamos a estar volteando para atrás a ver, ay, cómo me encantaría hacer esto. Y con mucho trabajo, si bien nos va, renunciamos, pero renunciaríamos sufriéndole. Cómo me encantaría estar ahí, cómo me encantaría hacer esto, sufriendo para obedecer a Dios. Y seguramente que Dios no quiere ese tipo de obediencia. Esto lo haríamos en el mejor de los casos, con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, pero pues normalmente ni siquiera lo lograríamos. Obedecerle sería gravoso. Nos sería imposible tener fe. ¿Cómo confiar en alguien con quien no tenemos una relación? ¿Cómo confiar en alguien a quien no conocemos? A quien solo como dijo Job, de oídas lo había oído. Y eso que Job tenía una excelente relación con Dios. ¿Y qué dijo de sí mismo? De oídas te había oído. Entonces, ¿cómo tener confianza, cómo tener fe en alguien con quien no tenemos una estrecha relación y conocemos su corazón y sentimos su presencia? Sería imposible tener fe. Si vemos, hay veces que nuestra fe mengua, claudica, flaquea, puede ir por ahí, le podemos ir encontrando explicación. No oraríamos con eficacia si no vivimos
enfocados en el reino, ¿cómo oraríamos? Pues puras oraciones vanas, ¿no? Aún si estamos pidiendo por sanidad, por salud, pues estaríamos solamente rogándole a Dios intereses personales. Dios, ya quiero estar bien como siempre he estado. Pues ¿qué pasó? Siempre he estado bien, ¿por qué ahora estoy así? Entonces no estaríamos orando como conviene, como Dios nos revela en la Biblia cómo debemos orar. Dios mismo nos dice cómo debemos orar, cuál sea la actitud, pero siempre va a ser si estamos en una comunión estrecha con Él. En pocas palabras, no seríamos unos cristianos eficientes. No funcionaría nuestro cristianismo. Y ahora, esto lo estamos mencionando a nivel personal, pero si esto sucede en varios o en muchos de los que componemos una congregación, pues imagínense la iglesia, cómo va a andar. Oraciones sin responder, oraciones mal hechas, no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, también es otro beneficio, otra ganancia que tenemos cuando estamos enfocados en el reino y permitimos que Dios habite en nuestro corazón. Oramos de manera eficiente y en términos generales somos cristianos eficaces. El reino de Dios, ahorita podríamos pensar que pues es una serie de prédicas con relación a este tema, porque el hermano pastor decidió que se hablara de esto. Bueno, sale pues, podríamos pensarlo así. Pero mire, yo le invito a considerar algo. La próxima vez que lea los evangelios, váyale contando cuántas veces nuestro Señor Jesús habla del reino. Y se dice que aproximadamente 90 veces se refiere al reino de los cielos. Y sabemos que cuando en la Biblia algo se repite una y otra vez, es algo muy, muy importante. Entonces nuestro Señor Jesús habló mucho más del reino que inclusive de la iglesia. Se refirió más al reino, a que busquemos el reino de los cielos, que a buscar estar congregándonos en una iglesia, que es bueno, pero ahorita me quiero referir a la importancia que nuestro Señor Jesús le daba buscar el reino de Dios y su justicia. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, todo es perfecto, todo. No fue ociosa la petición que nuestro Señor Jesús hizo cuando les estaba enseñando a orar a sus discípulos, y cuando les dijo que el reino de los cielos fuera en la tierra como en el cielo. Era necesario, nuestro Señor Jesús lo sabía, que era súper necesario para toda la humanidad, para el gremio cristiano, que se hiciera aquí en la tierra como allá en el cielo. Y bueno, esto sucedería si todos buscamos de Dios, funcionaría. Ahí está la petición. ¿Por qué es tan importante que venga el reino de los cielos aquí a la tierra? Porque miren nada más cómo estamos en estos tiempos, ¿no? Pues tanto dentro de los hogares, dentro del corazón de las personas, como a nivel mundial, podríamos decir, no nada más hablando de las guerras, porque hay muchas cosas que están muy, muy mal, y también podríamos decir, no, pues es que la gente no busca de Dios, pero si nosotros tomamos nuestra parte, quizá tampoco los cristianos estamos haciendo bien nuestra chamba. Entonces no se está cumpliendo al 100% esa petición que debemos hacer nuestra, y que el reino de Dios venga a nosotros para que nosotros lo vivamos y lo
lo manifestemos y lo proclamemos y vivamos nuestro cristianismo con base en el reino, respaldados por el reino de Dios. Y finalmente comentamos tres relaciones que debemos cuidar en nuestro cristianismo, y una de ellas es cuidar precisamente nuestra relación con Dios, no perder de vista el reino de Él, lo que implica. Entonces ya hablamos de lo que quiere decir que el Espíritu Santo de Dios habite en nuestro corazón, lo delicado que es esto, no perder de vista que somos su habitación. Esto es algo que debemos de cuidar mucho, mucho, pero también debemos de voltear a la iglesia. También debemos cuidar mucho nuestra relación entre nosotros. Si no, se viene abajo. No podría yo pensar que tengo una perfecta relación con Dios y yo, y no tengo la misma relación con el resto de la iglesia, o no cuido de la iglesia. Miren, en la hora de la oración nos percatamos de necesidades. Conocemos a la iglesia en el tiempo de la oración y podemos ya de manera personal seguir orando por esas necesidades. Es importante conocernos como iglesia, no nada más las cosas que saltan, un escándalo que se generó, algo que le sucedió a un hermano, sino podemos interesarnos más en cada uno de nosotros y estar pendientes pues de cuestiones espirituales, económicas, de salud o de cualquier otro motivo que pudiéramos extender nuestra mano, y si no está en nuestra posibilidad, pues estar en oración. Nuestra hermana Carmelita seguido me dice: estoy orando por usted. Y yo dije: yo no le pedí que orara por mí, pero pues gracias, ¿no? Está bien. Entonces, interesarnos por nosotros como iglesia. Y finalmente, otra relación que no debemos descuidar es la Iglesia Universal a nivel mundial. Nos enteramos aquí, gracias a Dios, conocemos de situaciones en diferentes partes del mundo. Hacer nuestras esas necesidades, orar por los misioneros, orar por esos países donde pues está persiguiendo a los cristianos. La oración pues es nuestra principal arma, nuestro principal recurso, pero lo que esté a nuestro alcance hacer también por la Iglesia Universal, no perder también de vista esa relación que no debemos romper, no porque no nos conozcamos. Bien, yo estaba pensando en los mexicanos, pues como que sí somos unidos, y en el fútbol, en Juegos Olímpicos, todo, pues estamos todos juntos, ¿no? Apoyando a nuestros equipos, a nuestros deportistas, y nos identificamos entre mexicanos. Pero yo no sé usted con quién se sienta más identificado, si con un mexicano que no cree en Dios o con un canadiense cristiano, con un chino cristiano. Pero en lo personal, yo sí me identificaría más con un cristiano, sea de la nacionalidad que sea, que con un mexicano que no se interese en conocer de Dios, o que su vida sea muy, muy ajena de Dios. O sea, seremos muy mexicanos, pero tengo una nacionalidad que me une más a la nacionalidad terrenal, que es nuestra nacionalidad celestial. Entonces, no perder de vista esas tres relaciones: la relación con el reino de Dios, la relación entre nosotros y la relación con el resto de la iglesia a nivel nacional e internacional. Entonces, pues concluyo
de verdad dándole gracias a Dios e invitándole también a que lo haga por la bendición de pertenecer a su reino, que Él es el que nos ha atraído a sí mismo. Nosotros no tomamos la iniciativa, Él tomó la iniciativa. Algunos, pues, cuando nacimos, Él quiso que naciéramos en un hogar cristiano. A otros más adelante les permitió hacer un comparativo, cómo era la vida antes, cómo es ahora, en fin. Pero Dios nos tiene aquí y pues creo que es un motivo de darle muchas gracias a Dios, de agradecer y de sentirnos muy, muy bendecidos por formar parte de su reino. Dios le bendiga, hermano.